El fraile José Antonio Goicoechea nace en Cartago, de ahí su origen costarricense. Entonces, nace un 6 de mayo de 1735 en un Cartago de mediados del siglo XVIII, que no es una ciudad grande de Costa Rica, de las provincias más pobres del Reino de Guatemala, y eso repercute también en la fisonomía del lugar donde él nació. Su papá era Luis Fernando de Liendo y Goicoechea, es un español que vino con un obispo de Nicaragua y de Nicaragua pasa acá. Y José Antonio Goicoechea va a ser su primer hijo y también debemos decir de parte paterna el primer fruto criollo, digámoslo, como se usa en historia, un español que nace en América. En este caso, Luis Fernando de Liendo y Goicoechea es español directo, viene de allá. Es hijo también entonces de doña Baltasara de Inza. Ella, curiosamente, es también ya criolla. Los papás, digamos los abuelos maternos del fraile, son los que vienen directamente de España. Él tiene una situación especial siendo el mayor de los hermanos, tiene varios hermanos, tuvo varios hermanos, y va a recibir de su familia esa tendencia al sacerdocio, digámoslo así, apartando lo que es el llamado a Dios, que como iglesia se profesa que Dios es el que llama, pues también hay un aporte familiar. En este caso, el papá es un funcionario real, pero de bajo rango. Viene acá con el título de alférez real, que tiene dos condiciones. Es el rango militar más bajo y es el que lleva el estandarte, usemos palabras de hoy día, estandarte del rey en las procesiones, en las actividades públicas religiosas o civiles, es el que le tocaba. Luego compra el título de escribano de ayuntamiento también, pero vale la pena acá resaltar que él no es de una condición económica fuerte. La que tenía el dinero era la mamá, Baltasara de Inza. Algo que pasó mucho en aquella época. Ella es la que tiene el dinero procedente de los papás, ¿verdad? Es herencia y posiblemente actividades de ella, como pasa con muchas mujeres de aquella época, en el campo económico para agrandar su peculio. El fraile siempre se firmó José Antonio Goicoechea, nunca se puso el Liendo de su papá. ¿A qué se debe? Estamos acostumbrados hoy día a escuchar que uno lleva el primer apellido del papá, el segundo de la mamá. Pensamos que el pasado siempre fue así y no es cierto. En la época colonial las mujeres tuvieron más derechos, más igualdades, si quisiéramos hablar con esos términos, que los que tuvieron a finales del siglo XIX y hasta la fecha, donde el programa de los políticos liberales despojaron a las mujeres de muchos derechos que tenían con el sistema español. En la colonia había más movilidad en ese sentido. El hijo podía ponerse el primer apellido del papá, el primero o el segundo del papá, que correspondería ya a una mujer, a la abuela. Podía ponerse el primero de la mamá o el segundo. Entonces era más libre. Y tenemos que José Antonio eligió el segundo del papá, entonces es el de la abuela. Hay ejemplos de esto, montones. Hay familias que tienen 3 apellidos, como los Solano, los Benavides y los de Grado. Todos son hermanos, hijos del mismo padre, la misma madre, pero uno se puso el del papá, el otro el primero de la mamá y el otro el apellido de la abuela. Entonces había más posibilidades y por eso no es extraño que José Antonio, el fraile, firmara solamente siempre con el Goicoechea. Esto era posible y ¿qué pasó? ¿Por qué lo conocemos como José Antonio de Liendo y Goicoechea? Porque estos personajes fueron rescatados de la memoria histórica
por los liberales y los metieron en el orden que se usaba de primero el apellido del papá y luego el apellido de la mamá, y así está registrado en nuestra historia, pero eso fue un cambio a finales del siglo XIX en la historiografía costarricense. La razón por la que acaba en Guatemala es, primero, él queda huérfano de padre en 1743 y de madre en 1747. Esto implicó casi de inmediato, ante la muerte de la mamá, que a él se lo llevaran para Guatemala, al igual que sus otros hermanos, pero hay constancia histórica que primero viajó él. Años después se llevaron a sus otros dos hermanos, que son Lucas, es uno de ellos, y Manuel, el segundo, que también fue, curiosamente, sacerdote franciscano, junto con su hermano José Antonio, en Guatemala. ¿Por qué se los llevaron? Bueno, por parte de la mamá tenían dinero para más o menos poder realizar una obra de estas que no se hace de gratis. La vocación de él, su inquietud religiosa, tiene que haber estado ya manifiesta como para que se lo llevaran primero a él y de inmediato al convento de los franciscanos observantes de Guatemala, en una edad que era 12, 13 años más o menos que él tenía, y era la edad que la iglesia estipulaba para poder entrar a los seminarios y a las órdenes religiosas. Digamos que está en eso, en el momento justo. Ahora, ¿quién se lo llevó? ¿Por qué vino esta conexión con los franciscanos? No hay un documento de los archivos que diga fulano de tal, sino que cruzando datos entre la albacea que dejó la mamá, hubo tres, pero la primera de ellos es un cura franciscano, dominico. Pero entre los familiares de José Antonio Goicoechea, por parte de la mamá, hay varios sacerdotes seculares y otros religiosos franciscanos. Entonces, por ahí vamos encontrando una respuesta de no solo porque la tendencia al franciscanismo, además de que en Cartago y en Costa Rica la única orden que hubo fue la de los franciscanos observantes, sino también el contacto con Guatemala, porque fue Guatemala y no León, Nicaragua, donde estaba el seminario de San Ramón Nonnato. Ahí tenemos ya una respuesta bastante segura que por ahí estuvieron los canales por los cuales él llega hasta Guatemala en la línea del franciscanismo, y porque ellos van a tener esa posibilidad. La parte económica por parte de la mamá, igual la parte de la influencia religiosa es por parte de los familiares de la mamá. Estos también estudiaron en Guatemala. Incluso el albacea, que queda como primero y que dije ya es un cura, él viene de Guatemala, es dominico, pero estudió en Guatemala. Desde ahí tenemos ya una vida que se lleva a cabo en Guatemala. Incluso su hermano Lucas, que es el que se casa en Guatemala, él va a vivir a Zacapa en Guatemala. Y luego, posteriores décadas, viene a vivir a la ciudad de Guatemala. Por cierto, por parte de Lucas Goicoechea, tiene un sobrino también sacerdote que se llama José Liendo y Goicoechea, porque el hermano Lucas sí conservó el liendo. El hecho de que haya un cantón en Costa Rica que lleve el nombre de Goicoechea no es gratuito. Nunca se usa ponerle el nombre a un edificio, a una institución, o en este caso un cantón, simplemente porque nos guste. Tiene que haber un respaldo que explique que
si lleva el nombre o apellido de una persona, pues lo merezca. Queremos repasar ahora muchas de las razones que justifican y que nos llenan de alegría de que un cantón recuerde a alguien tan importante para Costa Rica y el resto de Centroamérica. Empecemos con los estudios. Él llega a Guatemala casi de seguro en 1748 y 10 años después, en 1758, se está ordenando sacerdote. Para que esto se pudiera realizar, él tenía que cumplir con los estudios de la época que requerían una primera formación filosófica y después una formación teológica que implica teología moral, teología dogmática, derecho, liturgia, etc. Fue una persona muy capaz, un servidor interesantísimo, ¿verdad? Que todo lo que tenía como carismas lo entregaba a la sociedad. Eso explica por qué va a ocupar varias veces el cargo de director superior de los estudios del convento de San Francisco, que se le daba el nombre de regente de estudios del convento. Varias veces lo eligen en esta tarea por su capacidad y también llega a ocupar el cargo máximo de cualquier orden religiosa, que se llamaba provincial. Fue desde acá también colaborador de muchos arzobispos de Guatemala. Eso habla muy bien de los estudios que realizó, porque si no tuviera esa formación teológica, bíblica, canónica, etc., no hubiera sido nombrado colaborador, por ejemplo, como examinador sinodal. Era una persona que junto con otras hacía exámenes a los candidatos a cura y a párrocos o a cargos de diferente índole en la curia del arzobispado. Para esto tenía que estar muy bien formado para poder calificar a otros. Se gradúa de bachiller en filosofía y teología en 1766. De manera que cuando aparece esta noticia, él no va a estudiar a la Universidad de San Carlos Borromeo de la ciudad de Guatemala, sino que estudia en el convento. Cuando se le dan estos títulos, esa petición de su superior franciscano en el convento, respaldando que tiene la formación adecuada para estos títulos. Y la universidad no le hace ningún examen para ver si sí o si no. Esto deja claro qué calidad había de estudios en los conventos de las órdenes religiosas. Este título se le da en 1767 porque él va a estar concursando y gana la cátedra de filosofía en la Universidad de San Carlos Borromeo de Guatemala y tenían que respaldar que estaba bien formado. Igualmente, en este sentido, le dan el título de doctor en teología en 1774. Y si viéramos el método de cómo se llegaba a ser doctor, bachiller, licenciado y doctor en la Universidad de San Carlos Borromeo y en todas las universidades de aquella época, nos daríamos cuenta que hoy es muy fácil llegar a ser doctor. En aquella época no era nada fácil y él cumplió con todas las expectativas de exigencia de estos trámites educativos académicos en la Universidad de San Carlos Borromeo. Le encargan a él ocuparse de los jóvenes que quedaron sin profesores en 1767 con la expulsión de los jesuitas. En este año, el rey de España eliminó la orden de los jesuitas, los expulsó de todo el imperio, por lo mismo también de Guatemala, y quedan un montón de estudiantes en el imperio sin profesor. A Fray José Antonio Goicoechea le encargan terminar de educar a los alumnos que habían quedado de los jesuitas. Y de ahí empieza una tarea que va a proyectarse en todo el Reino de Guatemala a través de varios discípulos de todas las provincias y muchos de ellos fueron jesuitas, ¿verdad? No que iban a ordenarse jesuitas, pero sí eran alumnos del colegio de los jesuitas. En 1780
le dan la cátedra de Teología Moral en la Universidad de San Carlos. Entre los aportes en estas áreas y tomando en cuenta su condición de sacerdote, tenemos que era un predicador excelente, también tenemos que reformó la oratoria en el Reino de Guatemala, pasando de ser una oratoria barroca muy adornada en figuras para preocuparse de manera más sobria por plantear la temática de manera más directa, más simple y con fines claramente pedagógicos para educar a los oyentes que iban desde el gobernador, los miembros de la audiencia, hasta el pueblo llano que iba a las diferentes celebraciones solemnes o en las misas cotidianas. Fue misionero en las montañas de Agalta, Honduras, allá como a los 80 años, 85, se fue a misionar, y hay dos pueblos fundados por él en Honduras, cerca de Olancho, San Esteban Jonjagua y el nombre de Jesús en Pacura. Eso nos plantea ya una carrera no solo religiosa, sino intelectual, académica, misionera, que asombra. Por eso el nombre del cantón lo lleva muy bien. Si uno se leyera historias de la educación, historia de la ciencia, historia de la cultura, historia de la poesía, historia de la oratoria, historia de las matemáticas, de algún libro que se haya hecho en Guatemala o en Centroamérica, e incluso algunos de España, es inevitable, va a estar presente el nombre de Fray José Antonio Goicoechea. No solo como alguien que practicó estas áreas, sino que reconocen que es el padre de todas estas áreas, de ciencias, de literatura, etcétera, como vamos a ver. Es el padre de eso, fue el que lo introdujo. La reforma se debe a él. Esto no se puede negar, la reconocen en aquel tiempo y la reconocen los diferentes historiadores que han intentado pasar por estas áreas en la vida del Reino de Guatemala. Desde el convento de San Francisco dejábamos claro que los conventos eran unos centros académicos admirables a la altura de las universidades. Empezó ahí algo que se reconoce como la reforma de los estudios que introdujo Fray José Antonio Goicoechea en la Universidad de San Carlos Borromeo. Pero recalco, ya lo había hecho desde que le encargaron los alumnos del colegio jesuita y desde la formación como regente de estudios del convento de San Francisco. Él introduce las reformas en matemáticas y física experimental. Para los que entiendan de esto y que nos ven, antes era la física aristotélica, ahora se cambia por la física experimental. Esa palabra experimental, a través de la observación, a través de la prueba, error, etcétera, es introducida por Fray José Antonio Goicoechea y es toda una revolución en Guatemala. Se busca también que a través de las ciencias naturales se encuentren medios naturales, plantas, minería, etcétera, que también sean una solución al problema de la salud y que produzca dinero, es decir, buscan el progreso del imperio. En esto se le debe mucho a José Antonio Goicoechea porque las ciencias naturales se ven renovadas. Se sabe que José Antonio Goicoechea fue a España, viajó a España. ¿Qué han dicho muchos? En cualquiera veces articulillo que aparezca por ahí, que viajó a España, vio, se admiró de lo que vio ahí en adelantos científicos y se trajo para el Reino de Guatemala todo lo que vio. Ese viaje se realizó en 1787 y la reforma empieza en 1767, 20 años antes, en el convento de San Francisco y luego en la universidad. Es decir, no es cierto.
No fue que fue y vio, sino que ya él había hecho su trabajo acá. Eso no quita que aprovechara el viaje para andar en las academias, reales academias de España, que no trajera libros de los cuales tenemos testimonios, y se dice que trajo aparatos de física, matemática, de ciencias naturales. Yo todavía no me he encontrado el documento del registro aduanero, sí el de los libros, pero parece que sí pasó, que él trajo todo eso. Pero no se debe a que fue y descubrió, sino que aquí ya había hecho la reforma. América produjo cosas geniales que contradicen esas imágenes de desprestigio hacia América. Y le debemos también esta colaboración, en el caso del Reino de Guatemala, al fraile José Antonio Goicoechea. También no solo el rey, él dice en un documento que esta reforma la inicia motivado por el superior general de los franciscanos, que está en la corona española, y que en una carta la motivó para que realizaran la reforma en los estudios. Después de esto, y siendo profesor de filosofía en la Universidad de San Carlos Borromeo, Guatemala, y recordando que filosofía era más de lo que hoy entendemos como filosofía, porque también ahí, dentro de esta materia, estaban las matemáticas y la física experimental. A través de esos cursos, tuvo un montón de discípulos a lo largo del Reino de Guatemala que luego proyectan esas enseñanzas en las diferentes provincias. Caso concreto nos vamos a referir a La Reinaga, que es un nicaragüense que estudió con Goicoechea y que luego viene a dar clases de filosofía al seminario de San Ramón Nonnato en Nicaragua, y que curiosamente fue profesor del padre Florencio Castillo de Costa Rica. Y Florencio Castillo fue profesor también de filosofía en el mismo seminario de Nicaragua, y muchos de sus exámenes enfatizan en la matemática. Vean todas las consecuencias de tener a un costarricense nacido en Cartago, como es Fray José Antonio Goicoechea, en Guatemala, en un centro de estudios. Influye sobre toda el área. Junto con varias personas de la ciudad fundan la Sociedad de Amigos del País, que en aquel tiempo es famosísima en todo el imperio español. Se fundan estas sociedades con gente con inquietud que a nivel privado, poniendo incluso su dinero, promueven las ciencias, promueven los descubrimientos, promueven la educación, las artes, el dibujo, la matemática, etc. Él es uno de los fundadores de la Sociedad de Amigos del Reino de Guatemala. Desde ahí, desde esta institución con otros, funda la Gaceta de Guatemala, un periódico, por el cual se dan noticias de todo el reino en estas líneas: social, educativo, económico, el comercial, en todas las áreas, biología, matemáticas, todo esto. Desde la Sociedad de Amigos fundan con otros, y él está ahí metido, la Cátedra de Matemáticas, porque como está unida a la filosofía, ellos quieren que se enfatice más, y entonces fundan ya la Cátedra de Matemáticas. Quisieron ponerlo de profesor, pero eran tantas sus tareas que no podía ya hacerlas, ¿verdad? También desde acá es nombrado por el rey delegado nada menos y nada más que del Real Jardín Botánico de Madrid, a donde tiene que estar enviando, y el dinero lo pone el mismo imperio, tiene que estar enviando maderas, árboles, semillas, flores, hojas y animales disecados, minerales, para el Real Jardín del Imperio Español en Madrid. Eso nos habla de él de una manera espectacular. Pocas personas ocuparon este cargo en el Reino de Guatemala. Es cofundador del Museo de Ciencias Naturales de Guatemala. José Antonio Goicoechea se dedicó al cultivo del añil, no como negocio, sino para mejorarlo. Se puso de acuerdo con 3 hacendados en diferentes alturas y geografías para hacer experimentos y mejorar el cultivo del añil. Entonces él es teórico, pero también lleva a la práctica, observa la naturaleza, por algo es el delegado del Real Jardín Botánico de Madrid. Y hizo varios estudios y hay publicaciones como un tratado de cómo eliminar la mendicidad en el Reino de Guatemala.
Ante una vida tan intensa, tan importante, vale preguntarse cómo fue su fin, qué tan intenso fue para alguien que día y noche no descansó y siempre trabajó. Además tuvo una vida larga, 79 años. Para la época es una vida muy larga. ¿Cómo terminó Fray José Antonio Goicoechea su vida? Bueno, murió en 1814, hace 208 años, ya pasamos su bicentenario. Fue enterrado en las criptas de San Francisco, el templo de San Francisco, que está en la ciudad de Guatemala, por si van por ahí. Este templo fue destruido en los terremotos de la capital de Guatemala de 1917 y 1918 e hizo mucho daño en las criptas. Y en ese momento, en la reconstrucción, se decidió rellenar esas criptas. Es decir, lastimosamente ahí están sus restos muy enterrados y pues no podemos rescatarlos, ¿verdad? No hay datos sobre su muerte, de qué murió, pero sí, yo creo que trabajó hasta el final, después de lo que dije anteriormente, que había ido incluso ya mayor a Honduras a misionar, fue provincial y todo lo que hemos dicho en el campo de las ciencias. Él termina así su vida y va a ser recordado con honores, ¿verdad? Empezando por la Sociedad Económica de Amigos del país, que ya él fue de sus fundadores. Van a tener varios actos a lo largo de varios años donde en honor a él se hacen actividades, y si no, en los discursos se le menciona con todo el orgullo y el respeto y dándole los créditos que se mereció y se mereció hoy día de una obra tan importante y amplia, no solo para Guatemala, sino para todo el reino de Guatemala. Eso es lo que ha justificado que el cantón lleve su apellido. Esto es lo que hay que seguir celebrando con mayor conciencia. Y en esta parte quisiéramos concluirla al recordar su muerte, un escrito donde él la evocó, pero la evocó con humor. Él tenía muchas capacidades, entre ellas era poeta, tal vez no con el estilo que quisiéramos hoy día, ni con la abundancia de producción, pero sí quedan varios poemas de él, con una característica: él escribía poesía, pero para educar. Entonces no podemos demandarle mucho en el estilo, etcétera, sino que él hacía pequeñas poesías para dar una lección a la población. Entonces ahí es bien interesante, incluso con humor. Él parece que era una persona alegre, tenía humor, socarrón incluso, y a veces incluso para contestar, cuando alguien se le oponía o le hacía problema, para contestar con humor. Él, 10 años antes de morir, hizo un relato que es entre poesía y prosa. Él escribe este texto, es más largo, yo les voy a leer apenas una parte, y lo hace a través de la figura de un diente. Los que han tenido dolor de muelas o cuando se les va a caer un diente de leche entenderán perfectamente. Claro, ese diente ya tiene, a esa altura ya tenía 80 años, ese diente, de acompañarlo. Y usa las siguientes ideas y figuras para hacer ver a alguien ya de 80 años que seguía dando guerra, seguía dándole a aquella sociedad, la seguía aportando, la seguía dinamizando. Y escribió lo siguiente: se ha estado despidiendo de mis encías uno de sus antiguos dientes, pero no pueden cubrir la pesadumbre y disgusto que le ocasiona la urgente necesidad, que lo obliga a desocupar el puesto cuanto más antes sea dable. La inquietud y alteración que padece es superior a toda ponderación. Quien la desea más que todos es la pobre lengua, pues lo mismo que es de condición suave, se le atreve el desvergonzado diente y a su salvo la incomoda, la punza y algunas veces llega a sacarle sangre viva. Anda tan asustada con los insultos del atrevido.
Ha enojado a todos sus parientes más cercanos, porque los golpea hasta quererlos desquiciar. Así, flojo, inerme, sin estribos ni puntales, saca fuerzas de flaqueza y arremete a todo género de abastos y provisiones. La inhabilidad y la impotencia en que se mira le ha venido del ejercicio continuo de despedazar cuanto encuentra, pero su merced, cayendo y levantando, intenta meter en todo la cuchara. Y aunque solo sirve de embarazo y de perjuicio a sus cómplices y camaradas, él en todo caso quiere morir en la demanda. Las figuras son geniales, el humor, y nos habla muy bien de una persona que supo vivir en servicio a la sociedad desde la iglesia, desde su orden religiosa y desde lo civil, desde el gobierno, desde la educación, todo lo que pudo hacer con amigos y enemigos para favorecer a una sociedad que viene desde Chiapas hasta Costa Rica, con repercusiones que llegan hasta España a nivel de documentos, a nivel de noticias. Vale la pena que haya un cantón que se llame Goicoechea. Estamos frente a la pintura de Fray José Antonio Goicoechea. Es una de las dos que existen en el país y que por ahora no tenemos seguridad de quién la hizo, ni si es la original o si son copias, pero sí son fieles a la costumbre colonial del Reino de Guatemala, en este caso la capital de Guatemala, en cuanto a dejar una pintura no solo de gente importante, sino en el caso que nos ocupa, siendo él franciscano observante, se hacía con los que habían ocupado el puesto de provincial de la orden. Es una pintura que no solo recoge una fisonomía, sino también algo que tiene que ver con los trabajos que él realizó. Se usaba en la época. El estilo también, se ponía el personaje más o menos en la posición que observamos, alrededor algún instrumento o mueble, y en la parte de abajo se usaba poner este medallón con datos, un resumen de lo que la persona había sido, de dónde nació, etcétera, como se puede observar en esta pintura. En el caso de Goicoechea, además, tiene algunos signos en su vestimenta que recuerdan que fue catedrático de la Universidad de San Carlos Borromeo en Guatemala, e igual algunos signos de instrumentos que tienen que ver con la física, con las ciencias naturales, acá detrás de él, arriba en la superior, y acá vemos también otro que es un termómetro, por mencionar solo un ejemplo. Son pinturas de un tamaño natural y, repito, se acostumbraba a que ciertos personajes, entre ellos los provinciales de órdenes religiosas, se les hiciera una pintura.